Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. El mensaje de esta mañana se llama cuestión de responsabilidad. Responsabilidad, diga conmigo. Responsabilidad. ¿A cuántos nos gusta la responsabilidad? ¿A cuántos nos gusta la responsabilidad? Dígale a su vecino, dígale, tienes que ser responsable, dígale. Dígale, responsable. Ok. Vamos a Hebreos 11:33. ¿Y qué más digo? Dice el texto, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, que vimos la semana anterior, y finaliza con esto, y de los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Todo lo que le puse en amarillo en el siguiente verso, versos 34 y 35. Que por fe, diga conmigo, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Los profetas. Mire, antes de hablar de los profetas y antes de tratar de comprender el tema de los profetas, necesitamos saber quiénes son y qué hacen. Profeta es una persona quien toma en serio la justicia. El sentido de justicia está a flor de piel de los profetas, y cuando hablo de justicia, estoy hablando de llevar una vida justa con Dios. El profeta es aquella persona que siente la necesidad de tener una vida justa con Dios. ¿Qué es justicia? Mire, la justicia es rectitud, es integridad, una vida recta con Dios. Un profeta siente la carga de vivir una vida recta y de compartir con el resto de personas cómo se puede vivir una vida recta con Dios. El compromiso de una vida recta con Dios es la principal preocupación de un profeta. Busca una vida íntegra de manera personal, en comunidad, con su iglesia, con la sociedad. Un profeta anuncia la justicia de Dios y el pago que va a recibir la gente cuando desobedece. Busquen en YouTube, saque su celular y anótelo para que no se olvide, el mensaje que se llama Sueños Equivocados. Anótelo. Sueños Equivocados se llama ese mensaje. Lo compartimos hace más de un año. Está en el YouTube, Sueños Equivocados, en el canal Esteban Carranco, y lo van a encontrar. Revise ese mensaje, porque allí le hablamos del ciclo que tenía el pueblo de Dios y que tenemos los seres humanos. Cuando tenemos libertad, cuando caemos en pecado, cuando después pedimos libertad al Señor. En el caso del pueblo del Señor, el Señor mandaba un profeta, y el profeta traía mensaje. Revise ese mensaje y usted se va a recordar seguramente, y si usted no estuvo, va a enterarse cómo es ese proceso de justicia. La justicia, esa vida recta con Dios, es lo que también nuestro Señor Jesucristo nos invitó a usted y a mí. Mire lo que dice Mateo 6:33. Dice, así que primero busquen, ¿qué dice? ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Busquen ser gobernados por Dios, ríjanse por lo que Dios dice, ese es el reino. Cuando decimos yo tengo amigos de reino, estoy diciendo yo tengo amigos que también buscan ser gobernados por Dios, que no se gobiernan por sus impulsos o por lo que sienten o por lo que piensan, sino que se rigen por lo que Dios dice. Cuando hablamos de amigos de reino, estamos hablando de personas también que el Señor, o que tienen en el Señor su fe. Entonces dice, así que primero busquen ¿qué? El gobierno de Dios, ¿no es cierto? Y después dice, ¿y qué quiere decir eso? Una vida recta con Dios. Entonces dice, Dios les dará todo. ¿Sabe cuál es el gran problema de los seres humanos? Que primero buscamos todo lo que necesitamos para después acordarnos de Dios. La fórmula es, primero, ser gobernado por Dios, vivir una vida recta con Dios, y todo lo demás, dice otra versión, será añadido. ¿No les gustó?
Yo sé que lo quieren hacer ustedes sin Dios, yo sé. Todos empezamos así. Pero a medida que la vida va pasando nos damos cuenta que lo primero es buscar un gobierno de Dios, vivir una vida recta y después todo lo demás del Señor lo va justamente añadiendo. Y les pregunto, ¿este encargo es para unos pocos? ¿Para 2, 3 escogidos? ¿Este encargo murió con Juan el Bautista? ¿Este encargo es para usted? ¿Es para mí? ¿Es para su vecino? ¿Sí? Dígale al de al lado, con vos mismo es, dígale. Pero dígale. No te hagas que con vos mismo es, dígale. Dígale a su vecino, tienes que vivir gobernado por Dios, dígale. Tienes que vivir una vida recta, dígale. ¿Y lo que quieres? Dios te va a dar. ¿Oyó? ¿Cuál es la fórmula entonces para la casita, el carrito, ¿sabe cuál es la fórmula? El repetir 100 veces, yo puedo, yo quiero, yo lo tengo. Soy fuerte, soy valiente. ¿Cuál es el camino? El camino es, primero, ser gobernado por Dios. Sujetar nuestros impulsos a la cruz de Cristo. Con clavos, no con velcro. ¿Sí se acuerdan de eso, no es cierto? Discipulado de pareja, ¿sí se acuerdan, verdad? ¿Quiénes no se acuerdan? Levanten nomás la mano para ver si repetimos y si seguimos nomás. Cuando decimos que debemos de estar clavados a la cruz de Cristo, como decía Pablo, con clavos, queremos decir que es en serio. Porque hay personas que no están sujetas a la cruz de Cristo con clavos, sino con velcro. El velcro, sí, el de los zapatos, ese que suena así, ¿no? Entonces, como no están con clavos, sujetos a la cruz de Cristo, cada vez que les ve algo que les interesa, salen corriendo. Entonces, corren y después vuelven otra vez a pegarse. Si usted quiere vivir una vida cristiana, tiene que estar sujeto a la cruz de Cristo con clavos. Y los clavos duelen. Seguir a Cristo. Claro, cuando usted lo toma en serio duele, porque sus impulsos tienen que sujetarse a lo que el Señor dice. Entonces, todos deberíamos buscar un gobierno con el Señor. Ese es un encargo personal. ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque este mensaje se llama cuestión de responsabilidad. Mi responsabilidad es esta. Mi responsabilidad es mantener una vida recta y un gobierno real de Dios. Pues que pastor, no sabe mi mujer cómo me saca de casillas. Es su responsabilidad, no de su señora. Es su responsabilidad, no de sus hijos, ni de su jefe. No, es su responsabilidad. Mi responsabilidad es mantener una vida recta con Dios y un gobierno de Dios en mi vida. Es tu responsabilidad, dígale al vecino. Mis amigos, no echemos culpas a otra gente del por qué yo no tengo una relación con Dios y por qué hago lo que quiero. Porque somos campeones los ecuatorianos para eso. El ser humano es campeón para eso. Para regarla y después buscar a quién echa la culpa. Es que vos que me sacas palabras. Es que vos que... Es su responsabilidad. Es mi responsabilidad tener una vida recta con Dios y un gobierno real de Dios en mi vida. Un profeta, entonces, para empezar con esto, al sentir la necesidad de una vida justa con Dios, entonces, un profeta lleva una vida ordenada con Dios. Un profeta busca santidad con Dios y no vive revolcándose con el pecado y pidiendo perdón todo el tiempo. Un profeta siempre buscará eso. Un profeta habla más de justicia que de amor. Cuando usted pide consejo a un profeta no le dice, el Señor te ama y te entiende, saca la espada, pum, pum. Porque tiene un sentido de justicia. Mire, a veces nosotros hemos relacionado, por diferentes cosas, hemos relacionado el tema de los profetas con una especie como de videntes, ¿no? Un hombre que entra en trance y empieza a ver lo que va a pasar. Y le dicen, vas a tener una casa con piscina, te vas a casar con... Y era muy típico, y no sé si lo sigue siendo, que venían personas y decían, el Señor me dice que te vas a casar con fulana. Los muchachos, no, las chicas más guapas, el Señor me dijo que te vas a casar conmigo. No me gustas, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Eso era muy típico antes, no sé si lo sigue siendo ahora.
Un profeta tiene una vida de santidad, un profeta tiene una vida de justicia, un profeta tiene una vida siempre buscando tener rectitud con Dios, rectitud con los hombres, santidad. Entonces, si alguien viene, el Señor me dijo, y estoy oliendo a la fiesta de ayer, seguramente lo que está saliendo de sus impulsos, más que un real encargo del Señor. Si viene un profeta que tiene una vida desordenada, tratar de decirle cómo tiene que vivir usted, la palabra dice que por los frutos los vamos a conocer. ¿Qué es un profeta? Vamos para allá. ¿Qué es un profeta? Y les pongo la palabra en griego que ocupa justamente el escritor de Hebreos para poder hablar de profetas. Profetes, en realidad se leería esa palabra profetes. Pro, que significa antes, y femis, que significa socializar pensamientos. El profeta era una persona que antes de que pasen las cosas socializaba lo que iba a suceder. Un comunicador de crisis, diríamos ahora. Una persona que antes de que se den los hechos está justamente socializando. Eso es lo que podríamos llamarlo justamente de profetes, si nos vamos al griego original. Un profeta es un vocero, es un mensajero de Dios. Es una persona en quien Dios confió un encargo para que lo haga saber. Y el objetivo de ese encargo es que todos vivamos una vida recta con Dios y vivamos un gobierno de Dios. Eso hace un profeta. Les repito, un profeta siempre va a buscar que su mensaje lleve a nuestras vidas a vivir una vida recta con Dios. Pues. No le va a decir el número de la lotería. No le va a decir qué es lo que va a pasar en 10 años con usted y si su hijito va a terminar casándose con la hija de su amigo. Eso no hace un profeta. Un profeta siempre va a buscar que su vida se alinee con Dios para que viva una vida recta con Dios y para que haya un gobierno real de Dios en usted y en los suyos. ¿Qué mensaje trajeron los profetas de la Biblia? Veamos algunos casos rapiditos. Isaías, Ezequiel y Jeremías hicieron los tres prácticamente el mismo mensaje. Hablaron de que el pecado trae destrucción, pero Dios puede restaurar y dar salvación. Justicia y amor. ¿Se da cuenta? El pecado trae destrucción fue lo primero que anunciaron Isaías, Ezequiel y Jeremías. Veamos qué es lo que Zacarías trajo. El mensaje de Zacarías es el Salvador, su reino y su manera de reinar. La justicia de Dios a través de Jesús, del reino de Dios y la manera de reinar. El mensaje que trajo Nahum. Nahum, en cambio, trajo el juicio de Dios a un pueblo desobediente. Ese es el mensaje central de Nahum. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Otro de los profetas que registra la Biblia. Era una especie de loquito, digamos así, en el desierto, gritando: arrepiéntanse, el reino de Dios, el gobierno de Dios, la justicia de Dios está cerca. Los profetas siempre le van a hablar de justicia. Los profetas en la Biblia siempre le van a estar diciendo: debes tener una vida recta con Dios. Los profetas siempre le van a estar hablando de integridad. Los profetas siempre le van a estar hablando de aquello. Hay personas que hoy se hacen llamar profetas. ¿Ahora qué hacemos? Hay gente que dicen, vienen y se presentan, ¿no? ¿Cómo está? Dice, soy el profeta Pepito Pérez. Yo, profeta, ¿cómo le va? ¿Por qué? Porque yo, como se presenta la persona, le trato a la persona. Si viene y me dice, soy el doctor Juan Castillo, digo cualquier cosa. Doctor Juan Castillo, ¿cómo está? Pero si me dice, mucho gusto, me llamo Roger. Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Sabe por qué? Porque yo no soy llamado a calificar a la gente. Y cuando viene el doctor Castillo y se presenta conmigo, no le voy a decir, presénteme el título para ver si le puedo decir yo doctor. Presénteme el título a ver si le puedo llamar licenciado. Presénteme su título a ver si le puedo decir profeta. Es una cuestión de cada uno, ¿no? Es una cuestión de cada uno. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga que los profetas se acabaron? ¿Alguien ha encontrado en la Biblia un verso que diga que los profetas se terminaron? O sea, que no hay más personas que nos llamen a vivir una vida recta con Dios, que no hay más personas que nos llamen a vivir integridad con Dios, que no hay más personas que nos llamen a vivir un gobierno de Dios. ¿Hay algún versículo? Bueno,
le quiero presentar 3 responsabilidades que alguien que se llame profeta debe cumplir. Claro, si soy doctor y me presento como doctor, mínimo debo saber tomar la presión, mínimo debo saber recetar algo, no sé. Porque si me hago llamar doctor y en cada caso corro al Google a ver qué le receto, entonces. 3 responsabilidades de un profeta, 3 cosas para que usted reconozca que realmente la gente es un profeta. En primer lugar, el profeta trae voz de Dios. Entonces, si alguien se quiere llamar profeta, debe traer voz de Dios. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice en Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Quiénes? No dice nada más, ¿no es cierto? No dice, y con Juan se terminaron los profetas, no dice eso, ¿verdad? Sino dice que Dios no va a hacer nada sin antes revelar a quién. Ahora, ¿cuál era el mensaje que traíamos? Amós traía un mensaje diciéndole a la gente, la justicia de Dios se acerca. Dios va a tomar acciones con ustedes. Y en ese contexto Amós dice, Dios no va a tomar justicia con la gente sin antes avisarle a sus siervos los profetas para que ellos obviamente le llamen a vivir una vida recta. Hay gente que toma este verso y dice, no va a pasar, no va a haber inundaciones, no va a haber, porque Dios primero tiene que revelar a los profetas. No va por ese lado. Va por el lado de que Dios no va a ejercer justicia sin antes llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Sí? El Señor es paciente, es misericordioso, es clemente. Dice la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la palabra me dice que en su momento tomará acciones. Y este verso me revela que Dios no tomará acciones de justicia sin antes enviar a la gente personas que llamen al arrepentimiento. Les pregunto, ¿será que hoy en día Dios está enviando personas para que la gente proceda al arrepentimiento? Les vuelvo a preguntar y respóndame fuerte. ¿Será que Dios está enviando personas con el encargo de que la sociedad proceda al arrepentimiento? Entonces, ¿están ejerciendo un ministerio profético? ¿Las iglesias deberíamos ejercer un ministerio profético? Verá, antes de que usted se ponga en pánico, le debo decir, no vamos a cambiar el nombre de la iglesia, no se va a llamar Ministerio Profético Apostólico Iglesia Bíblica Evangélica Familiar, no se va a llamar así. Porque es obvio lo que le estoy diciendo. Piense usted en el logotipo del KFC aquí. Si le pusiesen el logotipo del KFC y abajo le pusieran en otras letras, vendemos pollo, ¿cree que sería lógico? Las iglesias lógicamente están para socializar con las personas del plan de Dios y para decirles, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que tener rectitud con Dios. Necesitas un gobierno de Cristo. Eso hacemos las iglesias. Sí, de cuando en cuando también hacemos programas, comemos rico, nos juntamos, nos reímos también. Pero ese no es el objetivo central. El objetivo central es ejercer un ministerio profético, es decir, invitar a las personas al arrepentimiento. ¿Sí? No te asustes, dígale al de lado. Sí, no te asustes, dígale. ¿Cuál es mi responsabilidad entonces? Mi responsabilidad es esta, es anunciar a toda la gente cómo llevar una vida recta y un gobierno de Dios. No necesita que alguien venga y le ponga las manos y le diga, te doy mi unción para que tú lleves mi manto y ahora tú vas a ser el profeta del Señor, yo te dele. No necesita usted eso, porque todos tenemos el encargo de llevar una vida recta y un gobierno de Dios y anunciarle a la gente cómo debemos hacer eso. Le pregunto, ¿tiene usted responsabilidad en un ministerio profético? ¿Usted? ¿Entiende por qué le pusimos a Henrycito en la parte de afuera, vestido como profeta, llamando a la gente? Porque todos, en todo lugar y en todo momento, debemos invitar a la gente a vivir un gobierno de Dios y una vida
recta. ¿Estamos, sí? No les veo convencidos. ¿Sí? La segunda cosa, la segunda responsabilidad para que usted note cuando realmente alguien esté ejerciendo un ministerio profético es que debe invitar a tener al pueblo una vida recta con Dios. Mire, lamentablemente hoy en día, en las iglesias lo último que se hace es esto, porque cuando se le invita a la gente a una vida recta con Dios, la gente se resiente y se va. ¿Por qué? Porque hoy queremos en las iglesias mensajes motivadores, adulos, mimos, que nos digan, no hay problema. No hay problema, ya tienes 4 hijitos, estás unido 20 años, Dios te comprende, Dios es amor. No hagas ningún compromiso, bien está, sigue nomás viviendo así, no dejarás de venir. Mire, un ministerio que se llame profético, una persona que tenga un encargo profético, siempre va a invitar al pueblo a una vida recta. Y cuando le dice, le van a decir, no, ordena tu vida, vive una vida recta con Dios. Yo sé que eso no nos agrada. Preferible es escuchar que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, de que si ponemos en una cartulina las fotos y ponemos fechas, Dios nos da las cosas que queremos. Eso es más vendedor. Pero el encargo del Señor para la iglesia bíblica familiar es decirle al pueblo, necesitamos una vida recta. ¿Una vida recta? ¿Una vida recta? Disculpen nomás, pero debemos decirle. Mire, Isaías 43 dice lo siguiente. Una voz grita, preparen un camino para el Señor en el desierto, háganle a nuestro Dios un camino recto. ¿En dónde? El desierto es comparado ¿con qué? Con problemas, con pruebas, con momentos de crisis, y eso es comparado el desierto. Y la invitación es que en medio del momento de crisis, la invitación del profeta Isaías es, háganle un camino recto a Dios. O sea, vivan de acuerdo a lo que Dios les pide, así estemos viviendo un momento triste, difícil. Un profeta llama a los hijos de Dios, a la iglesia, al pueblo de Dios a vivir una vida íntegra y a que anuncie una vida íntegra. El profeta en los desiertos de la vida nos recuerda que debemos agradar a Dios aunque los tiempos sean malos. El profeta llama al pueblo a seguir anunciando la justicia, porque un día Dios nos va a tomar cuentas. ¿Están aquí? Ojitos, a ver, para ver si están despiertos. Muévanse un poquito, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es anunciar que Dios no solo es amor, sino también es justicia. Porque nos quedamos en el Dios es amor y pensamos que Dios es alcahuete de todo lo que hacemos. Mi responsabilidad es anunciar que Dios es amor, pero también es justicia. Un día Dios nos va a tomar cuentas. Eso va a pasar. Y por más que nos hagamos los que no vemos, eso va a pasar. No es que Diosito allá arriba me ha de entender y cuando llegue le de llevar una gallinita para que... Un día Dios nos va a llamar a cuentas y allí ni tus palancas, ni tu verbo, ni tu manera de hacer las cosas, ni tu capital social, no van a servir de nada. De nada. Y la tercera cosa que hace un profeta, y aquí deberíamos nosotros de estar súper claros, es esta. Un profeta pide que los gobernantes sean justos. Mire, 2 de Samuel 12:7 nos muestra a David siendo enfrentado por Natán y diciéndole, había un hombre que tenía una sola ovejita y alguien se lo llevó y no sé qué. Y David diciendo, ¿quién es ese desalmado? Y Natán le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y le hace todo un recuento de su vida y le dice, finalmente te metiste con tu vecina y le mataste al marido. Tú fuiste. Y David era el rey. ¿Cómo le cae eso al poder? ¿Cómo le cae eso al gobernante cuando una persona se para al frente y le dice, estás haciendo mal, estás tratando mal al pueblo, no estás haciendo bien las cosas? Eso hace un profeta. Entonces cuando vienen con la leva a quererme hacer así de que y recibe y no sé qué, le digo, mira, anda, anuncia justicia social.
porque eso hace un profeta. Los profetas no se han acabado. La Iglesia Católica habla y reconoce a Martin Luther King como el profeta evangélico. Y nosotros no lo reconocemos así. Pregunta, ¿cómo terminó Martin Luther King? ¿Cómo terminó? ¿Está vivo o está muerto? Todos los profetas que han encarado el poder terminan muertos. Y muertos de manera trágica. ¿Sabe qué le hicieron a Isaías? A Isaías le cortaron con una sierra, no como las sierras de ahora, no con amoladora, no. Eran unas sierras de madera, donde de a poquito le iban cercenando dedos, pies, para que se retracte de lo que dijo que Dios iba a hacer. Para que les digan, no, Dios es amor, sí, tranquilos, ya no me hagan nada. ¿Sabe cómo terminó Juan el Bautista cuando le mandó a decir a una señora, vos ni siquiera eres mujer de él? ¿Sabe cómo terminó? La señora le mandó un encebollado a la cárcel y una tablet para que vea Netflix. ¿Cómo terminó? Entonces, la gran mayoría de los profetas en la Biblia los vemos así, con una muerte espantosa, por decir las verdades al poder. Verá. Por el día del Padre atrasado, les voy a dar esto. ¿Sí? A ver. Para que te tomes un cafecito, Rodolfo. Para que se come un postrecito, Jorgito, Lenin. Para que saliendo de aquí vayas a los motes. A ver, otro papá. Usted, don Franklin. Para que sí le va a alcanzar para comer alguito más, vea. De pronto unos sequitos ahí, sí. Y a mi ñaño $1, aunque sea un chicle, te va a tocar, ¿ya? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Te tomarías el cafecito, Rodolfo? ¿Te podrías tomar un café con eso? Si llegas a la esquina a tomarte un café, ¿qué te dirían? O sea, si me estás soberbiando el regalo, devuélveme nomás. ¿Por qué no quieres esto? No me lo he ganado. ¿Por qué? Les pregunto, ¿hay billetes de $5? ¿No es cierto? Entonces, si hay billetes de $5 verdaderos, entonces solamente allí puede haber un billete de $5, ¿verdad? Porque si yo le hubiese entregado a Jorgito un billete de $3, ¿qué hubiese dicho Jorgito? ¿No es cierto? No existe. Este billete que le dices, ¿de cuánto, Jorgito? Y que también me está soberbiando. ¿De cuánto es? Y si hay un billete de $5 falso, es porque hay un billete de $5. ¿Te vas a tomar el cafecito o me sorbeas también? Unas mollejas, dice. ¿Y ese billete de 20? ¿No va a querer? Pero uno bueno dice que le dé. Claro. ¿Y ese billete? Bueno, este no alcanza, así fuese bueno. Hay un billete de $1 falso porque hay un billete de $1. Hay un billete de 20 falso porque hay un billete de $20. Hay un billete de $5 falso porque hay un billete de $5. Hay falsos profetas porque también hay profetas. Entonces, cuando alguien viene y me dice, mucho gusto, profeta Pepito Pérez, yo no sé si será verdadero o falso.
No tiene sello de seguridad, no le puedo ver la línea, no. ¿No es cierto? Verá, con mi buen amigo Boris estuvimos haciendo unos mueblecitos en la iglesia. Lo estuvimos haciendo esta semana. Ahí estamos. Más bien él estaba sosteniendo la tabla nomás. Ya la verdad es esa. Entonces estábamos ahí en el tema del... Verá, y ya más o menos ya sé hacer esto. Entonces cuando yo me presento ahora, ¿cómo le va? Carpintero Esteban Carranco. De pronto Boris podría decirme, oye bien, sí, buen carpintero que eres. Y de pronto me voy, ya con la experiencia que tengo y lo poco que hice, me voy a una de esas constructoras que hacen esos edificios enormes y digo, vengo a presentarme para ganar el concurso de hacer los muebles de cocina de todo el edificio. Carpintero Esteban Carranco, mucho gusto. Si llego a ganar y me ponen a hacer las cosas, ¿quién puede determinar si soy un buen carpintero o un mal carpintero? ¿Un carpintero verdadero o un carpintero falso? ¿Quién determina eso? ¿Quién? El que me mandó a hacer la obra, ¿no es cierto? El dueño de la constructora, el jefe de obra, el fiscalizador, ¿no es cierto? La autoridad, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad de un profeta? ¿Quién determina si es un profeta verdadero o falso? Profeta, ¿cómo le va? A usted le juzgará Dios. Porque el profeta trae voz de Dios para vivir una vida recta, invita al pueblo a vivir una vida recta y le encara al gobernante cuando está cometiendo injusticias. Eso hace un profeta. Un verdadero profeta encara al poder y le dice lo que Dios piensa de su proceder. Entonces, cuando hablamos de ministerios proféticos, debemos hablar de personas que encaran al poder, que les dice, estás oprimiendo al pueblo, el pueblo se está muriendo del hambre. Eso hace un profeta. ¿Cuántos quieren ser profetas? Levanten la mano. Mire, no porque hice un par de obras de carpintería yo me puedo llamar carpintero. Yo le invito, sí, lo que dice la palabra, a estudiarlo, a verlo, a vivir una vida recta con Dios, pero eso no me hace profeta. Yo busco rectitud, busco santidad, busco justicia, sí, pero eso no me convierte en profeta. El día que yo me pare al poder y el poder me regrese a ver por lo que estoy diciendo y les sea incómodo y me manden a matar, entonces me graduaré de profeta. ¿Los profetas existen? Sí existen. Pero normalmente terminan muertos. Y si a usted el Señor le está dando ese encargo de ser profeta de Dios, voy a orar por usted, le voy a admirar y le prometo que le voy a recordar. Y Dios ha constituido apóstoles, profetas, maestros, pastores. Profetas hay, sí, pero hacen esas tres cosas importantes. Hoy no he traído un mensaje muy confrontante porque quería dejar con usted esto. Porque los profetas que habla justamente Hebreos 11 son personas que terminaron muertas, pero finalmente cumplieron el propósito del Señor. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos, sacaron fuerzas de debilidad. Por medio de la fe conquistaron las promesas de Dios, aunque eso les costó la vida. Hoy día hay gente así, sí hay gente así, sí. Y quizás tenemos más noticias de comunidades alejadas. Aquí hay una ciudad donde el escudo de armas es la cabeza de un pastor atravesado con espadas, porque lo mataron. Ese es el escudo de armas de una de nuestras ciudades. Que hoy vivimos una paz para poder anunciar el Evangelio, sí. Que esto podría cambiar un día, sí. Entonces deberemos tomar decisión si queremos ejercer un ministerio profético o si queremos tener la iglesia como un club social donde venimos a hacer amistades, en donde venimos a reírnos y solamente
a salir motivados. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que quiere para usted y para sus generaciones. ¿Quiere que sus generaciones tengan una vida recta con Dios y sus generaciones tengan un real gobierno de Dios? Entonces tome esto en serio. Decida. Sus hijos van a terminar haciendo lo que usted hace, no lo que usted dice. Aquí termina mi parte y ahora comienza la suya, ahora es su responsabilidad. Póngase de pie, adoremos al Señor.